Viajas a Venus por una prueba para el papel de William Joseph Blazkowicz. Te han convocado por invitación personal, así que la seguridad debería ser mínima. Hola, soy David. Bienvenidos a un nuevo video de Enseña Química desde la Phoebe Regio en Venus. En Wolfenstein, The New Colossus de 2016, se expone la creación de una base atmosférica en Venus y de una base en la superficie. ¿Qué desafíos técnicos supone esto? ¿Es posible hacerlo con los medios actuales? En este video lo vamos a ver. Comenzamos. Los desafíos dependerán de la parte del planeta que se desee explorar, dadas las variadas condiciones existentes. En el caso de la atmósfera media, el problema más importante son las condiciones corrosivas, donde hay nubes de ácido sulfúrico líquido, ácido nitrosil sulfúrico y azufre en pequeños cristales. Como vimos en el video anterior, la química del infierno, la atmósfera entre los 45 y los 70 kilómetros se asemeja a un reactor de síntesis de ácido sulfúrico por el método de la cámara de plomo, donde hay grandes turbulencias y se llevan a cabo muchas reacciones químicas de forma simultánea. Una base atmosférica similar a la del videojuego es una posibilidad que consideran diferentes agencias espaciales, ya que a unos 55 kilómetros de altura, la presión y la temperatura son similares a las que se encuentran en la Tierra. Además, la densidad de la atmósfera y su peso molecular promedio de 43,44 gramos por mol haría que el aire que respiramos normalmente en la Tierra, con su peso promedio de 28,96 gramos por mol, actuara como gas de elevación, de forma similar a como sucede con los Zeppelin o dirigibles. La principal preocupación de los diseñadores de tal emplazamiento es lidiar con el medio oxidante y corrosivo de esta parte de la atmósfera, ya que la mesósfera es la zona donde llueve ácido y neva azufre. Una base atmosférica o una sonda para esta región debe hacerse con materiales livianos y resistentes, como el carburundo o carburo de silicio, el aluminio, el titanio, y posiblemente la superficie externa de estos dispositivos deba recubrirse con teflón. Esto es algo que los científicos de la NASA ya ensayan para futuras misiones en la atmósfera. Lo conseguí, puedo llegar a la superficie. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Antes de ir a la superficie, debemos mencionar el acierto por parte de los diseñadores del videojuego de utilizar una cápsula con una forma similar a la de un submarino, ya que la consistencia de la atmósfera inferior de Venus, próxima a la superficie, es más parecida a la de un océano que a la de un gas. Landung in T-3, 2, 1. El aire está cargado. Abrasa, como Texas en agosto. Ahora toca colarse en la instalación, encontrar el Oberkommando, robar los códigos Odin de la nave de la General Engel. ¡Chupado! Ahora veamos la superficie. Allí el ácido no es el problema, ya que se degrada cuando la temperatura de la atmósfera alcanza los 370 grados centígrados a unos 30 kilómetros de altura, por lo que la lluvia corrosiva de la atmósfera media jamás alcanza la superficie. Sin embargo, en esta zona el desafío es diferente. La temperatura son unos cálidos y sofocantes 465 grados centígrados. Por otro lado, la presión oscila entre 90 y 95 atmósferas, dependiendo de la altitud. Este medio sería similar a tener 1 kilómetro de océano encima de nuestras cabezas, solo que a la temperatura de un horno.
Lidiar con la presión no sería tan grave, ya que en la superficie hay materiales fuertes como el basalto o sus fibras con las que se pueden construir las paredes de la estructura. También puede usarse para suplementar al concreto y hacerlo más resistente. El concreto a emplear ya existe. Una opción podría ser aquel que se emplea en los recipientes de almacenamiento de residuos nucleares o en las paredes de contención de los reactores nucleares. Este concreto por sí mismo debe ser muy resistente, ya que el medio, al ser muy oxidante, no permite la utilización de varillas de hierro para reforzarlo, aunque podrían utilizarse varillas de fibra de basalto. Ejemplos de este concreto ligero y resistente existen. Uno de ellos es el Panteón romano, donde el cemento se mezcló con minerales obtenidos del monte Vesubio y lo hacen liviano y resistente. De otra parte, muchas aleaciones de acero inoxidable comunes, como el acero 304, el acero 1018, el Iconel 625, presentan corrosión y descamado de su superficie. Esto se debe a que el hierro, el cobre y el níquel que las componen en estado metálico son inestables, al igual que el carbono, y no existen en este ambiente altamente oxidante de la atmósfera de la superficie de Venus. Una opción que se podría utilizar es el acero de aleación nuclear, que se utiliza dentro de los reactores nucleares. Pero primero, habría que conocer si es capaz de resistir tales condiciones. También se pueden utilizar otros materiales resistentes a la presión y a la temperatura, como el carburundo o carburo de silicio, que en pruebas de laboratorio han resistido las condiciones de la atmósfera sin presentar cambios. De los metales comunes, el más reactivo es el cobre, el cual bajo las condiciones de la superficie reacciona y se convierte en cristales de sulfuro de cobre. Esto representa un problema para los equipos eléctricos donde el cobre es el principal conductor de la electricidad en cables y acoples. Tendrían que explorarse otras alternativas que conduzcan la electricidad sin que se corroan. Un posible sustituto es la plata, pero el problema son los costos que conlleva hacer todas las conexiones eléctricas con este metal. Para construir una base en la superficie será necesario utilizar paredes hechas por capas, de forma similar a una nevera, lo que permitiría mantener la base a una temperatura interna agradable de 20 a 30 grados centígrados. Para ello, la capa externa sería de basalto y entre ellas se colocaría un medio de enfriamiento, posiblemente un líquido que tenga alto punto de ebullición cercano a la temperatura de la superficie, y la base actuaría como una bomba de calor. El calor excesivo puede utilizarse para generar energía eléctrica de forma similar a como lo hacen las plantas de energía geotérmica en la Tierra. Para ello se puede emplear tuberías de nitruro de aluminio, sustancia cerámica que es aislante eléctrico pero buen conductor del calor, además de ser resistente a las condiciones corrosivas de Venus. Además del basalto se pueden emplear como aislantes térmicos materiales ligeros y refractarios como la piedra pómez o el óxido de aluminio, que también puede usarse para recubrir los componentes electrónicos. El uso de sistemas sucesivos de refrigeración y vivir enterrados impediría que la base estuviera en las abrasantes condiciones de la superficie del planeta. El problema de la base no sería tanto su interior, sino las interfaces o esclusas que la separan de la superficie, que en primer lugar no son simples como las que se muestran en el videojuego, sino que deben tener varias etapas para permitir hacer un gradiente de presión y soportar la gran diferencia que existe entre la base y la superficie. En segundo lugar, los materiales de las esclusas deben ser muy resistentes para tolerar las condiciones corrosivas e impedir que la atmósfera se cuele en la base, aplastando todo lo que hay en su interior. Otro problema, además de la alta presión y temperatura, es la escasa cantidad de oxígeno, que tiene una presión de 10 a la menos 6 atmósferas. Es un problema porque habría que generarlo a partir del abundante dióxido de carbono. Esto puede ser posible mediante reacciones fotoquímicas o sembrando plantas o algas al interior de la base, las cuales crecerían en un cultivo hidropónico utilizando el dióxido de carbono atmosférico y luz artificial. Recordemos que la luz que llega a la superficie de Venus es de un tono amarillento similar a la de algunos atardeceres acá en la Tierra, por lo que podría ser muy tenue para dar lugar a la fotosíntesis, aunque esto está pendiente de ser explorado. Se podría decir que es un infierno, pero me parece una vista preciosa. Pero no solo el oxígeno es escaso, el agua también.
Con una presión parcial de 1 por 10 a la menos 3 atmósferas, esta tendría que ser generada en un planeta donde el hidrógeno también es muy escaso y ser reciclada de forma constante. De forma similar a como lo hace la Estación Espacial Internacional, donde actualmente se recicla el 95% del oxígeno y el 80% del agua. El agua también podría extraerse de algunos minerales que la tienen retenida en su estructura cristalina o obtenerse a partir de ácido sulfúrico presente en la atmósfera media. Una pregunta interesante es si se pueden realizar caminatas espaciales en Venus. Esto sin duda sería un desafío. El traje atmosférico a utilizar se asemeja más a un traje de buzo de profundidad que al que proponen los videos del juego. Este traje debe ser rígido para que soporte la elevada presión, manteniendo en su interior una presión atmosférica próxima a la de la Tierra sin que se aplaste. Los materiales que se pueden emplear son, por ejemplo, la fibra de basalto. Este material es común en la superficie de este planeta volcánico, por lo que purificarlo y fundirlo para obtener las fibras sería sencillo. También se pueden usar mezclas con materiales ligeros y muy duros, como el carburo de boro o el carburo de silicio, que es el carborundo, que se emplean en las láminas cerámicas de los chalecos antibalas. Por otra parte, los materiales plásticos no se pueden emplear en la superficie, dado que muchos derivan de los hidrocarburos, y estas sustancias son inestables térmica y químicamente en las condiciones ambientales de la superficie. Además, por su baja polaridad, pueden disolverse en el medio de dióxido de carbono supercrítico de la atmósfera baja. También es muy posible que el traje requiera un medio refrigerante, como por ejemplo agua. El vidrio que se usaría en los trajes y las ventanas de nuestra base en Venus es vidrio cerámico, similar al que ahora vemos en las estufas eléctricas de inducción. Este vidrio es resistente al calor y también a los impactos. El vidrio debe usarse en múltiples capas, con espacios vacíos entre ellas, de forma similar al que es común en las casas y automóviles de los países con estaciones, donde los espacios vacíos impiden la transferencia de calor por conducción y convección hacia el interior. Para evitar la transferencia de calor por radiación, se pueden emplear películas exteriores que reflejen la radiación infrarroja. Incendios dentro de la base no hay ningún problema. La atmósfera es 95% dióxido de carbono, por lo que se puede purificar este gas, de forma similar a como se hace en las plantas de extracción con dióxido de carbono supercrítico, generando ductos de incendios que transportan este gas desde la atmósfera y lo dejan ingresar de forma controlada a la base. La ventaja es que debido al gradiente de presión, el sistema solo requeriría de válvulas y de un sistema de enfriamiento del gas. Finalmente, queda la pregunta de si es posible explotar alguno de los minerales presentes en la superficie. En el videojuego se explota el azufre, que se puede obtener de diversos minerales, principalmente sulfuros como la galena o la bismutina. El azufre se emplea como fertilizante, pero también en la fabricación de pólvora, explosivos e insecticidas. También es primordial en la síntesis de ácido sulfúrico, que es ampliamente utilizado en la industria. De otra parte, se podrían aprovechar metales como el abundante hierro, el plomo presente en la galena o el bismuto, entre otros. ¿Qué posibilidad tendríamos los seres humanos de hacer una base en la superficie de Venus? Con los materiales de los que se dispone en la actualidad es posible, aunque hay que atravesar algunos escollos, en particular el costo que tiene llevar estos materiales a la órbita terrestre y luego transportarlos por varios años a través del espacio. Si te gustó este canal, por favor, dale click al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.